Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con rocas, corrientes de aguas fuertes, hasta llegar a aguas mansas y arenas, haciendo unos espejos que aducen ellos son las palabras, y ellos aseguran que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo dentro de nosotros con el cual nos reflejamos el uno en el otro. Y a través de esos espejos de las palabras, nosotros crecemos, somos dos en uno y crecemos y aprendiendo el uno del otro. Bueno, antes que nada, aquí tenemos a don Enrique González, ¿cómo está? Bien, afortunadamente, mi buen Antonio, todo en orden aquí. Bueno, vamos a pedirle lo de siempre, un poquito de detalle de su vida, pero primero, antes que nada, pues avisarle a la gente, los que nos han escuchado, el maestro García, pues hemos tratado de dejarle su espacio, que esté un poquito en paz en lo que se recupera de esta operación del corazón a la que fue sujeto. Sabemos por la actividad que está llevando, está viendo nuestros, pues lo que ponemos en el internet, los programas ya está revisando, calculamos que va en mejoría y esperemos que pronto esté con nosotros. Pero vamos a darle el espacio a que él se sienta tranquilo. Fue una operación del corazón y yo creo que eso no se va a aliviar así de rápido. Bueno, don Enrique, después de esto, ¿quién es Enrique González Ruiz? O sea, sé que ha hecho muchas cosas bastante interesantes, pero ¿quién es a nivel personal? Fuera de todo lo que usted ha hecho. ¿Dónde creció? ¿Dónde hacía travesuras? ¿Le jalaba las trenzas a las muchachas en la escuela? ¿Quién es don Enrique a nivel personal? Soy un abogado hecho en San Luis Potosí, el centro de México, en una zona de raigambre conservadora. Ahí terminé mi formación de abogado. Trabajé en los juzgados federales durante varios años, una década de mi vida. Luego, a partir de ahí soy profesor universitario, primero en Guerrero. Ahí mi alma se hizo guerrerense, la mitad de mi alma es guerrerense. Pero he vivido la mayor parte de mi vida madura en la Ciudad de México. Así que también la otra mitad de mi alma es capitalina, pero la mitad grande siempre será potosina. Así que me he dedicado a defender causas jurídicas, asuntos colectivos, de comunidades, de sindicatos, y he dado clases en universidades en la UNAM, básicamente en la UNAM, tengo muchos años dando clases en la UNAM, pero también en Puebla, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en distintos puntos del país y de Centro y Sudamérica algunas veces, de pequeños ciclos de duración corta. Pues básicamente a eso me he dedicado, a defender derechos humanos y a defender gente que no tiene grandes posibilidades de hacer cosas, pero que lucha por sus causas. Cuando yo las comparto, yo me siento que somos uno peleando esas causas. Básicamente esa es mi biografía. Ok, don Enrique. Bueno, pues vamos a también, tal vez el tema que tratamos sobre la vigencia de la ONU, y quisiera integrarlo con la propuesta que hizo Obrador sobre la corrupción como factor de destrucción social. Y dentro de esto y su experiencia, usted tuvo una experiencia bastante interesante en relación a la violencia en Guerrero, ¿no? A la guerra sucia. No. Sí, como no, fui presidente de la Comisión de la Verdad de Guerrero. Viví muchos años en la entidad suriana, por eso digo que la mitad de mi alma es guerrerense, porque siendo yo de un origen conservador en San Luis Potosí, pues en Guerrero me hice muy de izquierda, muy progresista, muy de parte de las causas populares. Así que, ¿qué digo de Naciones Unidas y qué digo de la propuesta
en este momento de la política que en este momento se está aplicando. Sí, quisiera yo primeramente saber cuál fue su experiencia con esto mi experiencia. Pues en relación a la Comisión de la Verdad, por cuestión de que se estaba tratando de juzgar a un cacique muy conocido, la familia Figueroa, ¿no? Sí. Creo que eso fue el intento más que nada, descubrir la verdad sobre estos. Mi paso por Guerrero implicó sufrir lo que fue la parte final de la política de Rubén Figueroa y del Estado mexicano en su conjunto contra el movimiento social que se manifestó de distintas formas. El movimiento social en Guerrero fue un movimiento campesino, fue un movimiento de trabajadores de zonas turísticas, Acapulco, Taxco y Guatanejo fundamentalmente, y de una gran presencia estudiantil en todas estas luchas. Yo tuve la fortuna de ser rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, luego participé, o desde antes ya había participado como abogado en la defensa de presos políticos, en la defensa jurídica, en la defensa legal, ya había participado en la defensa de grupos sociales reprimidos masivamente, que habían sido desplazados de su tierra por la violencia propiciada y auspiciada por el Estado. Tuve la fortuna de que muchos grupos me eligieran como su abogado, me designaran como su abogado. Los representé en juicios en la Ciudad de México, en juicios en distintos puntos de la entidad guerrerense que tuvieron que ver con despojos de tierras, con homicidios, asesinatos de seres humanos, con desapariciones forzadas, se cometieron crímenes de lesa humanidad y demás. Cuando me tocó la última fase pues de esta guerra sucia, en su parte más álgida, porque en cierto sentido la guerra sucia persiste. Luego se formó una comisión de la verdad para tratar de saber qué ocurrió durante ese periodo. Las organizaciones de víctimas me hicieron el honor de proponerme para formar parte de esa comisión. Hubo la fuerza suficiente para que el Congreso del Estado de Guerrero hiciera suya esta idea y formalizara la Comisión de la Verdad mediante una ley. El Congreso de Guerrero expidió una ley y admitió una cuestión que para nosotros fue fundamental cuando redactamos con muchos otros ese proyecto de ley. Nosotros dijimos en la Comisión de la Verdad no debe haber ni funcionarios de ningún nivel federal durante los últimos 5 años, ni dirigentes de ningún partido político durante los últimos 5 años. Esos fueron requisitos que se establecieron formalmente. De modo que quienes formamos la Comisión de la Verdad fuimos propuestos por organizaciones de víctimas, sobre todo de familiares de desaparecidos, de ejecutados extrajudicialmente, familiares de personas desplazadas, familiares de zonas muy azotadas por el fenómeno de la delincuencia organizada, que fue una de las resacas que dejó esa guerra sucia que todavía padece la sociedad mexicana. Entonces me tocó la fortuna de ser presidente porque mis compañeros, fuimos 5 personas, 3 hombres, 2 mujeres, me hicieron el favor de designarme presidente y por eso ocupé ese cargo, no por designación del Estado, sino de las propias personas que participaron en el proceso. Hicimos un informe final, está publicado en redes sociales, se puede encontrar en redes Informe Social, Comisión de la Verdad Guerrero, Informe Final, Comisión de la Verdad Guerrero, y ahí se encuentra el trabajo que hicimos durante 2 años, 6 meses. Nosotros dijimos que la Comisión de la Verdad debía ser temporal, que no debía convertirse en un organismo más del Estado, o sea, no debía engrosar la burocracia del Estado, sino
servir a los de abajo, a la gente que había sufrido la guerra sucia, no los autores de la guerra sucia. El informe se puede encontrar ahí. Trabajamos 2 años, 6 meses. Durante 2 años hubo presupuesto para que hiciéramos trabajo. Los últimos 6 años el Estado ya no otorgó presupuesto, pero nosotros tejimos relaciones con financieras internacionales de organismos no gubernamentales en el mundo que dan recursos para estos procesos, y se consiguió trabajar los últimos 6 meses, presentar el informe final y que no nos afectara la decisión del Estado de, digamos, de boicotear de esa forma el trabajo de la Comisión de la Verdad. De modo que ese fue el trabajo que hicimos en Guerrero. Pues esos serían los antecedentes que encontraría para esta cuestión, este tema en Guerrero. Sí. Digamos, tal vez esté de acuerdo o en desacuerdo con mi apreciación. Las instituciones generalmente son producto del sacrificio de sociedades o de la humanidad en sí. Y las instituciones, al menos cuando ustedes adquirieron la posibilidad de crear la Comisión de la Verdad, fueron funcionales e intentaron servir al pueblo, en el sentido al menos hacerle saber la verdad. Pero de ahí para allá las instituciones han derogado en proteger básicamente a quien tiene poder y pretender proteger al débil. ¿Sería acertado más o menos? Sí, es acertado con un pequeño agregado. Las instituciones alternativas como la Comisión de la Verdad, los medios de justicia alternativa como se conocen internacionalmente, funcionan cuando tienen detrás movimiento social que les da fuerza. Okay. Es una cuestión de correlación de fuerza. Si hay un movimiento en alto, en plena lucha, entonces hay posibilidades de imponer ciertas decisiones al Estado por esa presión social. Sin esa presión social, cuando esa presión social desaparece, el Estado vuelve a ser autoritario, vuelve a ser, como siempre ha sido, pues un ente que trata de controlar al conjunto de la sociedad. Eso fue lo que aconteció con la Comisión de la Verdad. Y si analiza uno todos los procesos que han ocurrido en Sudáfrica, en Perú, donde se han creado instancias alternativas de justicia, ha habido movimiento social detrás de ellos. Diría, por ejemplo, hoy en Chile, si el presidente quisiera, habría fuerza popular para de una vez echar al basurero de la historia toda la herencia pinochetista. Lo pongo como ejemplo actual ahorita, en este momento. Pero sin esa presión popular, como en Perú, por ejemplo, por muy buenas intenciones que tenga don Pedro Castillo, sin un movimiento popular que esté detrás de él presionando, luchando, denunciando, creando relaciones, estableciendo métodos para sistematizar los hechos, denunciar internacionalmente. Sin ese movimiento, pues las autoridades no, aunque quieran, no pueden hacer nada. Y peor cuando no quieren, ¿verdad? Digamos que el factor de cambio real es el pueblo en sí. Pues claro. Más que nada. Exacto. Y esto me lleva a distintas instancias para tratar de ir eslabonando cosas a una condición más global. Me lleva a distintas instancias en donde sí se hacen propuestas en condiciones históricos sociales, en momentos de cada país, para tratar de ver si es posible avanzar un poco o pretender avanzar y que las cosas queden igual si el factor del pueblo no presiona. Y en ese sentido es donde yo creo que la propuesta, digamos que la tesis, la forma de vivir que teníamos, que ya era inaceptable, con la antítesis de Obrador sobre la corrupción como factor de desestabilización social en nuestro país, y que es un desestabilizador social
no solo en Latinoamérica, sino es global, es acertada. Pero si Sí, el pueblo no capta eso y solo ve la imagen, el icono, el avance es muy limitado. ¿Es acertado? ¿Es injusto lo que estoy diciendo? ¿O cómo lo haga? totalmente certero. Es certero si el pueblo no empuja, si el pueblo no presiona, si el pueblo no acciona. Los gobernantes pues pueden ser de muy buena fe, pueden ser personas, incluso santos, ángeles y arcángeles, pero no lograrán ninguna transformación si no hay fuerza social detrás. De modo Sí. que esfuerzos como este que yo veo que hace el actual gobierno de México son rendijas que se abren para la participación popular, para ir a fondo en los reclamos de la sociedad, porque acabar con el huachicoleo en Pemex es una buena demanda, ¿cómo que no? Por supuesto, y No, que no, no se roben. Que y no hay se otros roben. factores, Sí, inclusive digo, a nivel nacional, los recursos naturales son básicamente deseables por todas las instituciones de dinero a nivel global que quieren tener control sobre esos recursos donde quiera que estos estén. Y son claro, factores que si no hay un pueblo unido es imposible avanzar o recuperarlos. Y la exacto. propuesta de Obrador es acertada en cuanto a el problema, la antítesis al problema, la condición impuesta, pero si no se empuja más, queda nada más en eso, en una situación semi avanzada. Y lo que se ocupa es tanto ver la realidad, hacer la contrapropuesta, esta antítesis, y actuar en ella para crear una condición distinta después de esta batalla, tanto en la mente como social. Y creo que en eso nosotros nos quedamos corto y también conlleva a lo que está pasando a nivel global con la ONU. ¿Se le figura un poco acertado o hay fallas en el análisis? No, es correcto, es correcto. Sí, sin fuerza social detrás, pues los postulados se quedan en formulaciones teóricas y la teoría es indispensable para el avance de la sociedad, pero es insuficiente. Uh-huh. Si se queda en teoría, pues servirá de base para que otros mejores luchadores que nosotros la aprovechen y la utilicen para cambios verdaderos y profundos. Sí. Entonces nosotros tendríamos que tratar de ser, de honrar la teoría a la que nos adscribimos, ¿verdad? Que es una teoría de cambio profundo. Así Uh-huh. lo veo también, Antonio. Yo creo que Sí. Y, es y, correcto. y, y creo yo que también una teoría que por más acertada que sea, no busca su expresión en la práctica, en el cambio social, en realidad no vale la pena. Es, No, pues no se tiene que contrastar con la vida real. La teoría es para cambiar la sociedad, no solo es para explicarla, sistematizarla, organizarla, presentarla de la mejor manera para el entendimiento de todos. Es todo eso la teoría, pero la teoría si no se contrasta con la realidad, pues se queda en formulaciones de carácter literario, digamos, o de un o en alto muy valor buenas intelectual, intenciones, ¿no? en un alto valor intelectual que será muy útil cuando alguien la sepa aplicar. Sí, o en muy buenas intenciones y hasta ahí quedó, pero hay otros factores que impiden que esto se desarrolle y es el condicionamiento de la mente que no acepta más que ciertos parámetros porque así fue creado y también, como le decía anteriormente, todas estas fuerzas económicos sociales, tanto al interior de la sociedad como al exterior, que tratan de impedir primeramente que la gente perciba la realidad y otra que quiera impedir que quiera cambio al percibir la realidad. Es más o Claro. menos... You know, Luchan en sentido contrario, es que la lucha de clases sigue siendo el motor de la historia. Si hay clases en la sociedad, ¿cómo no va a haber clases? Si hay clases, si unas luchan por su posición, cada una lucha por su posición y la que va acumulando más fuerza, pues es la que va teniendo éxito en sus planteamientos. Así y de simple. muchas veces la fuerza está por las condiciones que se hacen inaceptables para tratar de vivir dentro de una sociedad. Ya se hace sumamente imposible por la concentración de poder y bienes y también por la enajenación social a la que está sujeto el individuo. Se empieza a hacer Así es. imposible. A pesar de que no hayas cómo hacerle, empiezas a buscar formas y parámetros o
planteamientos como este de Obrador para tratar de avanzar y hacer más tolerable la condición, aunque no necesariamente, como en el caso de Obrador, la quiera cambiar a fondo, pero y la gente esté perdida en la imagen de él y no perciba la responsabilidad que tiene en un cambio más profundo. ¿Sería acertado? ¿Es injusto? Sí, y nuestra obligación sería pues tratar de que la gente viera más a fondo. Nuestra obligación sería explicarle que hay propuestas más de fondo, que hay propuestas más avanzadas y que están en el horizonte que todavía no alcanzamos, ¿verdad? Ese horizonte al que debemos caminar con lo que hoy se posibilitan las propuestas del gobierno de Obrador. El espacio ganado, ¿no? Claro. El espacio que se brinda. Y este espacio, he trabajado con gentes de Honduras, hemos ayudado en los procesos de Colombia, ven a México como un referente, pero están llevando las cosas un poco más lejos. Ellos están empezando a llevar a cabo auditorías forenses a políticos de carrera. Un poco tímido, pero está avanzándose esa idea, esa propuesta de Obrador, más allá de lo que se está logrando en México. Entonces, sí, hay posibilidades cuando hay un planteamiento. Cada pueblo tiene su historia y sus condiciones, y a ella se ajusta, porque si se sale de sus condiciones, naufraga. Entonces cada pueblo va generando sus mecanismos conforme a sus condiciones particulares, pero en el horizonte, en ese sí coincidimos, y hacia allá vamos todos. Sí. Por eso y en ese sentido, la propuesta, el planteamiento de Obrador sobre la corrupción como factor de desestabilización social es válido a nivel global, se puede decir. Cada quien va a dar sus apreciaciones conforme la condición o el sistema represivo que tenga enfrente, ¿no? Porque a veces no lo pueden confrontar así de forma tan abierta. Pero ya se va entendiendo que se tiene que empezar a tratar de buscar algo diferente y más a fondo, un entendimiento más sobre esta realidad que nos imponen. Claro. Sería más. Sí. Digamos. Es que no es lo mismo hacer política en un momento de la historia como está México, con un gobierno que no reprime, eso está clarísimo, el gobierno no reprime, a hacerla en Guatemala, en este mismo momento, donde acaban de dictar una sentencia contra un excomandante guerrillero, César Montes, de 175 años de prisión. No es lo mismo, ¿verdad? No, son condiciones diferentes. Entonces, cada pueblo se ajusta a esas condiciones y lucha para salir adelante venciendo sus propias condiciones. Hay tal vez pues no necesariamente diferencia, pero dado la orientación de este programa que nosotros le damos voz a víctimas, a gente que desaparece el Estado y todo eso, créame que yo estoy un poquito en desacuerdo en cuanto a que este gobierno no reprime. Tiene otras formas de hacer las cosas, pero sigue siendo una estructura represiva todo esto que tenemos aquí. ¿Cómo llevarlo más a fondo? Lo que hemos hablado usted y yo con el esposo con la gente de La Parota, con gente en Michoacán, usted también nos ha ayudado. Hay otras formas represivas, pero esto no puede cambiar en forma inmediata y necesita el factor pueblo. Para que dónde y cómo empezamos con la Comisión de la Verdad, se expuso las atrocidades de la familia Figueroa que siguen vigentes, pero el pueblo no asumió su responsabilidad y no se llegó a grandes cambios. Entonces, exacto, el pueblo tiene que asumir una responsabilidad propia dentro de esto. Tenemos un espacio con Obrador, el planteamiento es válido, cómo empujamos las cosas más allá del ícono y más lejos esta propuesta que él hizo, que es acertada en mi forma de pensar. Y no es que esté yo a favor del poder, yo creo que el poder tiene que ser cuestionado por la conciencia y ahí no hay forma de encontrarnos, ¿no? La conciencia tiene que estar constantemente fustigando el poder para que no llegue a extremos atroces, creo yo. Efectivamente, sí coincidimos, Antonio. Lo que pasa es que yo estoy convencido de que en este momento, por ejemplo, cuando me dicen que hay matanzas en tal parte, que han habido muertos acá, muertos allá, yo estoy cierto
de que no es la voluntad directa de Obrador que se hagan esas acciones. Se derivan de la estructura del Estado que gobierna Obrador, eso sí, y digamos que como gobernante pues es parte de su responsabilidad, pero no es exactamente los mismos. Hay matices y a veces en los matices va la vida de muchas personas, entonces así es como la veo. Es solo sí, un pequeño... yo fui solo por una persona que me conoce bastante, fui condenado un poco por al haber dicho de forma pública que teníamos mucha suerte de que Obrador haya sido la persona que fue electa. No tanto por él, sino por el espacio y la posibilidad de que empujemos las cosas más lejos. Y pues sí hubo condena por al haber dadole el aval a Obrador. Yo no le di el aval a Obrador, lo que di el aval es a la oportunidad y el espacio que se logra con este tipo de momentos históricos y que tenemos que aprovechar en vez de entretenernos condenándonos unos a otros para empujar las cosas más allá del ícono. Y es en esto. Además, es también exagerar la fuerza propia y exagerar la naturaleza de los procesos electorales, que es la vía por la que llegó Obrador. A ver, vamos a ver. Cuando se disputan mediante elecciones, se está disputando todo el poder del Estado. Pues no, claro que no. Hay estamentos del Estado que no pasan por las elecciones. Los generales no son elegidos en ningún lado y esos son por toda la vida. O sea, ese poder no pasa por el proceso electoral. Otro poder que no está dentro de los órganos formales del Estado, pero que es el Estado, es el poder financiero. Los gerentes de los bancos no cambian con las elecciones, son de por vida o hasta que el patrón los tiene ahí. El poder de la burocracia media, esa burocracia intermedia que no cambia, no se va con las elecciones, ese no obedece a cuestiones electorales. La burocracia media de todas las secretarías de Estado y de todos los organismos públicos es la misma del viejo régimen. Entonces, querer que por voluntad, a veces hay compañeros de izquierda, entiendo que le hayan hecho a usted esta condena, pero no, creo que no tienen razón. No se cambia por voluntad al Estado, es un proceso lento, como lenta fue la constitución de ese poder. Ese poder tenía, al menos en su última fase, tiene muchos más años mandando en el mundo, pero ese poder capitalista en México, el capitalismo neoliberal, tiene cuando menos de 1980 para acá. Son los mismos, a veces cambian de partido, a veces se pelean entre ellos, hasta se llegan a matar entre ellos por el dinero, pero básicamente es el mismo poder, de modo que uno no puede soñar que con las elecciones cambia todo. Por eso hay medidas que el gobierno propone y no salen adelante, porque veamos al pobre Pedro Castillo en este momento, gana las elecciones de una manera muy clara, con mucho apoyo popular, es un hombre con empatía, la gente lo ve bien, pero no ha podido hacer absolutamente nada, porque la vieja burocracia del antiguo régimen ya hasta estaba poniendo en libertad a Fujimori hace unos días. Si la Corte Interamericana no da una orden en contra, Fujimori ya anduviera en la calle amnistiado. Y digamos, don Enrique, que todos estos poderes extraoficiales tienen también su coto de poder y sus intereses propios que no van a querer que sea sacrificado y sean sacrificados y van a hacer lo posible porque las cosas cambien lo suficiente como para que sigan igual. O sea, no van a permitir un cambio a fondo. Claro. Y en ese sentido, todos estos cotos de poder, tanto a nivel nacional, llegamos a las instituciones que son creadas a través del sacrificio humano, conforme mi concepto. Por ahí lo leí, pero no recuerdo ni dónde.
en donde todas estas instituciones obedecen a sacrificio humano para tratar de caer a una conclusión en donde podamos buscar formas de mediar y no llegar a estas condiciones de atrocidad o abandono en las sociedades. Y las Naciones Unidas, después de la Primera Guerra Mundial, se trató de formar la Liga de Naciones, no tuvo gran oportunidad, y ya en la Segunda Guerra Mundial se logró formar las Naciones Unidas. Y el propósito fue de mediación entre gobiernos. No representa realmente pueblos, representa poderes, representa gobierno. Pero poco a poco el susto de la Segunda Guerra Mundial fue, o casi en forma inmediata, fue siendo abandonado, y se ha utilizado ya su propósito de mediar, de ayudar, de cooperación mutua. Está siendo ya básicamente un elemento que ha abandonado sus propósitos actuales y ocupa, dentro de mi concepto, en la condición actual que tenemos, al menos ser retado a que regrese a sus principios. Porque ahorita en esta condición, igual como la Comisión de la Verdad, si la gente no empujó nada, ustedes hicieron su trabajo, expusieron, pero no se cayó a gran cosa. Igual pues como se puede caer con la antítesis de Obrador sobre la corrupción como factor desestabilizador en sociedades. Si el pueblo no captura y no empuja más lejos, no vamos a ver qué se están robando, qué se han robado, qué se están robando y qué planean robarse los políticos. Tenemos una responsabilidad tanto dentro de las esferas, en este caso de Guerrero, de un estado, de una región, como en una nación, como a nivel global, de cuestionar lo establecido. ¿Cree usted más o menos que por ahí iría? Por ahí va, por ahí va. Sí, por ahí va. Mire usted, la Organización de las Naciones Unidas es una organización que nace con mucha legitimidad, porque nace después del conflicto bélico más grande de la historia humana, el que ha costado más vidas en todo el devenir de la humanidad fue la Segunda Guerra Mundial, el que implicó a bloques de poder inmensos, los más grandes que han existido en este mundo, el bloque capitalista capitaneado por los Estados Unidos, el bloque socialista dirigido por la Organización de Repúblicas, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todos ellos se involucraron contra un enemigo que surgió y que llamaron el Eje, que formaron Alemania, Italia y Japón, y que estuvo a punto de convertirse en el hegemón mundial, si no fuera porque se unificaron el bloque que entonces se conocía como campo socialista y el bloque del campo capitalista. No hay que olvidar que la Unión Soviética o Rusia antes perdió 20 millones de seres humanos en la Segunda Guerra Mundial. Fue la que aportó una cuota mayor de sufrimiento. Bueno, entonces la ONU nace con mucha legitimidad por eso, porque concita la participación de los dos bloques que entonces se planteaban como los grandes adversarios, y que después de entrar en una guerra caliente, entraron en una guerra fría. Duraron muchos años en una guerra fría los dos bloques. La ONU entonces se conforma como un organismo que buscaba ser un espacio donde todas las naciones del mundo tuvieran una cancha para dirimir sus diferencias y desterrar para siempre la guerra. La ONU se propuso desterrar para siempre la guerra, que nunca más en la humanidad hubiera guerras, porque la guerra es la negación de la política, es la negación de la nación, de la razón, es la negación de la capacidad de los seres humanos para entendernos y para entre nosotros llegar a acuerdos. Para eso se formó la ONU. Bueno, pues inicialmente la ONU funcionó conforme a esos esquemas y dio lugar a un mecanismo que adquirió
una gran importancia en todo el ámbito de la humanidad, que fueron los derechos humanos. Dio lugar a una declaración en 1948, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se constituyó como en un instrumento para, siendo diferentes todos los seres humanos y todos los países y todas las naciones del globo, tuviéramos un espacio donde ponernos de acuerdo para actuar de consuno frente a los grandes problemas a los que tenemos que hacer frente y realizarnos como personas. En 1948 hubo esperanzas para la humanidad de que eso aconteciera. Pero bueno, vino después la Guerra Fría, y todavía durante la Guerra Fría la ONU mantuvo una gran fuerza, porque mantuvo la capacidad de convocatoria suficiente para ir formando espacios por materia. Se fueron formando organismos educativos como la UNESCO, organismos de asistencia a la niñez como la UNICEF. Se fueron formando al interior de Naciones Unidas una serie de organismos que dieron cuerpo a los principales temas de preocupación de la humanidad. Tenía prestigio las Naciones Unidas, llegaron a ser muy creíbles, su palabra llegó a ser importante. Solo que la ONU nunca ha sido perfecta. Desde que nace ya con una división de autoridades internas, de autoridades del organismo muy marcadas. La organización más importante, la ONU tiene, la autoridad más importante de la ONU es la Asamblea General. Ahí están representados todos los países. Creo que en este momento son 193 o 198, no tengo el número en la cabeza. Ahí en la asamblea están todos, ahí discuten todos, ahí debaten todos, ahí toman decisiones todos. Pero hay un organismo aparte que se ocupa del tema, el tema más relevante de todos, que es la guerra y la paz. Ese organismo se llama el Consejo de Seguridad. Y ese organismo nomás tiene 15 miembros, 10 permanentes, 5 permanentes y 10 que mutan, que son transitorios, rotatorios, exacto. Los 5 permanentes son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, el mundo capitalista en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y el mundo socialista, la China y la URSS, ahora Rusia. Así fue. Es que el poder real es más fuerte que las muchas ideologías que ha generado la humanidad. Y entonces la ONU tuvo cierto crédito, actuó con mucha respetabilidad. Lo que la ONU ha dicho se ha considerado importante, se ha considerado digno de ser tomado en cuenta, se ha considerado de estudio necesario cuando se quieren hacer cosas. Pero bueno, pues como todo, tiene sus periodos de auge y sus periodos de decadencia. Y hoy vivimos como dice en la música, ¿no? Tiene sus bemoles. Exacto. Sus notas bajas. Y hoy estamos en las notas bajas de la ONU. La ONU acaba hace 2 días de suspender a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ese puede ser el principio del fin de la ONU. Echar fuera. Y mire, hay algo que creo yo que dijo usted anteriormente. Lo que es legítimo y lo que es legal, la legalidad a lo que ha llegado esta estructura de pretender una verdad que ya no tiene, lo hace susceptible al fracaso. Pero la obligación, como habíamos empezado con esto, de que las poblaciones, al tener una institución que ha surgido del sufrir humano, la población
El factor pueblo tiene que empezar a exigir que llegue a su factor de legitimidad y ahorita acusarlo de ser acusarlo abiertamente, de ser un organismo que ya no le es útil a la humanidad, que perdió legitimidad, que perdió vigencia en muchos factores. La situación de Bolivia con Almagro, en distintas formas, ha tomado un juego maquiavélico, una forma insana de ejercer su poder y su influencia. Ha tomado partido y ya no es un organismo mediador, es en ocasiones y en su mayoría un organismo cómplice de quien le convenga o quien lo presione. Exacto. Entonces entra en una fase de decadencia la ONU y nosotros tenemos que señalar que al menos debiera regresar a los principios que animaron su creación. Al menos, si no es que si no hay condiciones para sustituirlo por otro organismo, si no podemos, hoy no tenemos la fuerza global para hacer que nazca una nueva agrupación. No lo pondría yo de la manera como lo está poniendo usted, don Enrique. A ver, yo pienso que como viendo que las instituciones, todas estas formas de vida social que hemos logrado a través del sufrimiento, revoluciones, asesinatos, distintas cosas que sufre la sociedad para tratar de crear formas o instituciones que le sirvan a la sociedad en sí, o en este caso a la sociedad global, son producto de todo este dolor. Lo que no podemos permitirnos es perder la institución. O sea, en su forma, porque tenemos que empezar casi desde cero. Y todo ese sufrir se hace mucho más difícil y quedamos más desamparados. Lo que yo, al menos, porque pues ya ve que no estudié muy a fondo, pero ahí ando leyendo por todos lados. Cuando estuve leyendo yo a Hegel, yo caí a la conclusión de que uno de los factores de debilidad del poder es su falsa moral. Y cuando se cuestiona la existencia moral del poder, tiene menos capacidad de defensa y es más fácil confrontarlo con el mínimo de pérdida o dolor humano. Y si las Naciones Unidas han logrado como institución o lograron o trajeron una esperanza que por un tiempo fue útil, hay que recuperarlas como institución y rechazarlas en su forma actual, principalmente con el debacle que tenemos enfrente, donde la humanidad puede básicamente caer, si no a una desaparición, a un sufrimiento inmenso a nivel global, con este tipo de inhabilidad que tiene la institución al ya no sernos útil en su conformación actual. Pero nuestro trabajo tiene que ser el recuperar el valor y la legitimidad de esta institución que ha causado dolor y sangre humana a gran escala. ¿Qué piensa usted? ¿O cómo se haría ¿Y cómo iniciaríamos eso? Ahorita yo estoy hablando con gente que ha estado atendiendo a refugiados. Precisamente es parte del fracaso de la mediación que debería tener la ONU al evitar que todas estas formas de robo de recursos abierto de fuerzas económicas o militares mayores tomen ventaja y creen esta movilidad humana en condiciones de absoluto dolor. Entonces es parte del fracaso de la ONU esto. Y estoy trabajando con gente que atiende a toda esta gente desplazada, a todos los migrantes forzados. Y es para ver si es posible que hagamos este cuestionamiento desde distintos puntos de la esfera global. Trabajar este cuestionamiento y hacerle un reclamo a la ONU en forma tal que simple y sencillamente le está fallando a la humanidad, y estos son los factores que traemos nosotros a cuenta. Las atrocidades, el hacer a un lado o al lado de algún país que comete atrocidades y condenar el débil a la desgracia, como sucedió con Irak. Todos estos factores. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo? Es válido. Yo creo que este es un buen planteamiento, es buena la forma de plantearlo. Si el término de legitimidad nos ayuda a
hacer en estos términos el reclamo. Creo que valdría la pena sí trabajarlo de manera más ordenada para que fuera, sí, para que el planteamiento fuera más fuerte y llegara a más personas. Yo pienso que Naciones Unidas está también viviendo el momento en que el declive del poder que la dirigió todo el tiempo, que fue el poder norteamericano, o en los últimos tiempos, el poder norteamericano empieza a declinar y entonces por eso estos tropiezos y estas cosas que apuntan lo que puede ser incluso el final de la ONU. Hay que recordar que cuando en la Segunda Guerra Mundial se analizó la posibilidad de revivir a la Sociedad de las Naciones, que fue el antecedente de la ONU, se dijo no vamos a repetir ese experimento fracasado porque la Sociedad de las Naciones fue incapaz de parar la guerra. Así está registrado en la historia. Por eso dijeron, mejor creamos otro organismo que se llamará ONU. En fin, ese fue el argumento central. Hoy se puede hacer el mismo señalamiento a la ONU, se le puede decir, pues tú tampoco pudiste parar la guerra, no, en ninguna parte, al contrario, la estás propiciando con tus acciones en Ucrania. Lo que estás haciendo es alargar la guerra, prestar a la política. Y lo que ha hecho por omisión y en ocasiones por complicidad, ¿no? Sí, en ocasiones ambas. Cerrar los ojos y otras ser parte del lado que la presiona. Exacto. Sí. Y no llevar a cabo su misión. Y entonces para mí lo que me diste, pues a mí me da temor cuando se pierde una institución por el significado que yo le doy a las instituciones por su desarrollo histórico en sociedades. Tal vez una de las otras sugerencias es hacer este cuestionamiento y también hacerle saber que la sede dentro de esta condición en su expresión actual es inadecuada y tiene que ser removida de sede sin perder su principio por el cual fue creada. Que ahorita y creo yo que inclusive que no se logre el hecho de que se haga un cuestionamiento un poco organizado desde distintos puntos del globo obliga a que empiecen a pensarla un poco, a que esta necesidad de justificación moral a la existencia del opresor, que en este caso desafortunadamente la ONU ha terminado como cómplice de opresores. Los hace vulnerables a la crítica sin saber qué o cómo responder, porque ya no tienen la legitimidad que ellos aseguraban tener con esta falsa moral con la que funcionan. ¿O qué piensan? Sí, excelente. Sí, bien. Coincidimos. Estamos en lo correcto. Por ahí hay que insistir. Esta ONU no le sirve a la humanidad. Necesitamos que al menos vuelva a sus principios, ¿verdad? Si no es que sea sustituida por otra, porque mientras haya condiciones. Utilizar la experiencia para crear algo que no repite esta misma dolencia, ¿no? Exacto. Pero siendo de nuevo la situación entre lo legal y lo legítimo. Lo legítimo es lo que surge de la conciencia común, del pueblo, del sufrir de todos nosotros. Lo legal viene siendo lo que se instituye para proteger a más, pero luego tiene la tendencia a corromperse, a perder su esencia y pretender moral cuando ya no es legítimo. En mucho es la justificación a lo que empezamos aquí con Obrador, a la corrupción o el derecho a ella, creando leyes que los protegen para nunca rendir cuentas al pueblo. Entonces, son condiciones legales, pero ya no son legítimas. Ya no son legítimas, ya cambiaron las circunstancias, entonces hay que adaptarlas. Las leyes se tienen que adaptar a la realidad, no la realidad a las leyes, mira nomás. Sí. Y usted como abogado, en todo esto que ha visto, defendiendo pues, a Efrén, en una ocasión que hablamos todos juntos, le dio las gracias, parte del EPR, Efrén Cortés, del ERPI, a su momento. Lo que ha hecho, esta condición de la legalidad, ¿hasta dónde es esperanzante? ¿Hasta dónde es un tropiezo más que tenemos que
o una barrera más que tenemos que zanjar para llegar a algo más digno y legítimo. No, O hasta dónde nos... por supuesto que es un instrumento que hay que usar todo el tiempo con una interpretación de justicia desde abajo y para los de abajo, y que teniendo siempre en la mente que en la última instancia el que está en juego es el poder del Estado, y el poder del Estado todavía está de aquel lado. O sea, no hacerse, no, es como quien juega una partida de ajedrez con la idea de que va a ganar siempre porque tiene que ganar conforme a tales y cuales teorías, ¿verdad? Va a ganar si hace las jugadas precisas y certeras para obtener el resultado favorable. Pienso que así es el derecho. El derecho tiene los fines que la sociedad le atribuye, y cada sociedad es diferente, entonces hay diferentes expresiones del fenómeno jurídico, pero siempre hay que usarlo, siempre, porque también es un instrumento de defensa de los derechos de las personas. Tiene la parte positiva de los derechos humanos que hay que defender a toda costa. Así me ha dado resultado. Yo no he frustrado, ni amargado, ni desilusionado, porque a veces se pierden asuntos que debieron ganar así fácil, y ¡zas! De repente le dan a uno un garrotazo en la cabeza pero no, pues nomás es cuestión de seguirle encontrando fórmulas para manejarlo en beneficio de las mayorías. Así la veo, don Antonio. Sí, cuando fui yo con el Gremio Nacional de Abogados para pues, buscar testimonios y documentar abusos del Estado contra distintas poblaciones, al final de ya el último día en el metro ahí de México, alguien me preguntó, bueno, lo escuchamos y vemos sus observaciones, ¿usted cree que esto tenga remedio? Yo lo que le dije, no hay remedio. El ser humano va a tener siempre sus ambiciones, sus fallas, todo eso. Es como vemos un problema, le damos solución y eso va a resurgir en un problema nuevo que tenemos que confrontar, y es una lucha constante que va más allá de nuestras vidas. Así es, exactamente así es. Y me dicen, bueno, entonces no hay solución. No hay. El ser humano tiene que cambiar muy a fondo para eso, y no tenemos esa capacidad. Está bien, con esa visión ejerzo yo el derecho, hay que seguirle. Ahora nos toca aquí, mañana será en otro lado y pasado en otro, y a veces una vez nos irá muy bien, otra vez nos irá bien, y otra vez nos irá mal, y otra vez es de la patada. Así que no hay que extrañarse de las cosas, ni asustarse, ni por eso retirarse de la lucha, ¿no? Yo pues como no ha sido ningún tipo, pues no, aprendí oficio manual, pero nunca pues tuve preparación propiamente, ¿no? Ahí andamos, nos hicimos como pudimos. ¿Cómo no? Nos hicimos como pudimos, y una de las cosas que yo me ha gustado es cuestionar lo más que pueda la realidad para ver si de pura chiripada la entiendo. Y es un constante cuestionamiento que yo creo que no debe de tener fin, y la curiosidad debe ser eterna. Y si es posible, infestar a otro para que la siguiente generación siga cuestionando y no se quede conforme en lo que le imponen o le dicen. No se quede enajenada. Esperando que sean mejores que nosotros los que vienen. Siempre esa es mi esperanza, que los que vienen atrás sean mejores que yo. Porque y es que no, tienen que ser, porque el reto es todavía mucho más gigantesco. Claro. Más titánico el reto, y tiene que ejercer gente que tenga que tener una visión mucho más amplia, tanto como al interior del individuo como en la condición social. Sí, señor. Bueno, don Enrique, quedan aproximadamente como unos tal vez 4 minutos. ¿A qué le lleva a pensar esto? Sí, dígame, ¿qué piensa? En 4 minutos diré que el hecho de que las Naciones Unidas pasen por un momento difícil, digamos, que puede significar que han perdido
grados importantes de legitimidad, no debe llevarnos a demeritar ninguno de los esfuerzos que han hecho y que son valiosos para buscar un mejor devenir humano, ni tampoco para abandonar este terreno de lucha. Nosotros tenemos que buscar que las Naciones Unidas, o como se llame en el futuro, se constituyan en ese espacio pues neutral en la medida de lo posible, neutral en la medida en que los seres humanos podemos ser neutrales, que no se casen con el punto de vista del opresor, porque el opresor tiene dinero, porque el opresor tiene fuerza, porque el opresor tiene muchas relaciones, porque el opresor es muy habilidoso. No, que busque la manera de ese organismo de mantener la respetabilidad que en algún tiempo tuvo, que se maneje como una entidad que apoye sin distinción de raza, de origen, de color, de sexo, de ningún tipo de diferencia, que apoye a la posibilidad de crecimiento y de desarrollo de todo ser humano, para que le sirva no solamente a sus organismos y a su prestigio interno como ONU, sino que sirva verdaderamente a la sociedad y a la humanidad. Hay posibilidades de hacerlo, y en esa lucha debemos seguir inscritos. Así la veo yo, Antonio, y por eso es útil este trabajo que se hace en estos programas, porque habrá, como decía el Che Guevara, habrá una voz atenta, un oído atento, habrá un oído atento a estas voces que nos manifestamos con usted en estos programas. Pues, maestro, aunque sea todo empieza con dos locos a veces platicando, ¿no? En alguna forma, una idea, cae uno a deducciones, a formas, buscando el diálogo, buscando el cuestionamiento. Y tal vez otros vengan después y le den mayor enriquecimiento claro, serán mejores que nosotros y llegarán a otros niveles más altos. Nosotros alcanzamos un pequeño nivel, ellos irán más alto y otros más alto hasta que el objetivo se alcance. Aunque bueno, pues volverán a presentarse otros problemas y otros seres humanos los enfrentarán. Y eso fue lo que yo le dije a las personas ahí en el metro, la constancia del reto. No hay remedio, es una constante lucha. Solventas un problema y ese problema va a crear una circunstancia distinta donde va a crearnos otra situación que tenemos que confrontar y resolver. Y esto va a lo eterno. Esto va a lo eterno. Sí, es lógico. Así es como se percibe la realidad, ¿no? El mundo perfecto ni existe, ni ha existido, ni creo que ni sería bueno que existiera, ni va a existir, porque no sería bueno que existiera, porque pues sería un mundo soso, aburrido, plano, que no satisfaría la naturaleza humana. Un minuto para despedir el programa. ¿Qué le lleva a concluir esto? Se me ocurre que estamos en una circunstancia histórica interesante. Otra vez se volvió a poner el mundo al borde hasta de una guerra nuclear, con esto de Ucrania, hasta de una guerra nuclear, con un destrozo inmenso, con una pérdida inmensa de no solo de vidas humanas, sino de daños a la madre naturaleza, y que costaría muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo reparar. Ojalá y este fantasma de la confrontación nuclear desaparezca, y ojalá el ser humano haga uso de la razón, que sí la tiene, todos la tenemos, pues usémosla todos, ¿verdad? Para buscar la paz, la armonía
y la fraternidad entre nosotros. Muchas gracias, don Antonio. Ha sido Pues sí, un gusto y un placer. pues se está tratando de hacer una llamada a nivel global con distintas personas, principalmente gente que atiende a desplazados por gente que guerras todos los obligan a migrar, para ver si podemos crear este cuestionamiento. Lo mantengo al tanto, este es un programa preliminar a eso, con la esperanza de que ayuden algo antes de iniciar la plática con estos grupos. Lo mantengo Siempre al es un tanto, don gusto. Enrique. Siempre es un gusto para mí platicar y compartir estas inquietudes que uno tiene muy en el fondo. Pues muchísimas gracias y bueno, este fue el programa de la historia de las palabras. Y de nuevo, en la historia de las palabras nosotros creemos que al tratar de entender por qué pensamos como pensamos, al entender el porqué de nuestro pensar, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchísimas gracias, don Enrique. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Buen día, buenas mañanas, donde quiera que nos hayan escuchado. Gracias.